Continuamos con el estudio de este día. Un rey que agradó a Dios, o un rey que agradó a Jehová en el Antiguo Testamento. Veamos el nombre de este rey que agradó a Jehová. Asa. Agradó a Dios. Ese es el tema de este día. Lo encontramos en Primera de Reyes 15, del 9 al 15. Y lo vamos a enlazar con Segunda de Crónicas 14, del 1 al 13. Ahí vamos a encontrar qué fue lo que hizo este rey que agradó a Jehová. Acompáñame. Y como siempre te digo, saca tu Biblia y vamos a aprender un poco más para agradar a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver qué dice. En el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Aquí nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Algo que, aparte de que este rey pudo agradar a Jehová, eso le retribuyó a todo el pueblo a que vivieran en paz durante mucho tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Miren qué interesante. Tuvo un espacio de 10 años de tranquilidad. Ya vamos a ir descubriendo en el estudio a qué se debió, por qué llegó esta tranquilidad a este pueblo. A este pueblo que había sufrido durante Abías, otro rey que estuvo antes de Asa. Este rey hizo lo malo ante Jehová, pero aquí vamos a ver la posición que como cristianos podemos obtener cuando agradamos a Dios. Versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y miren el versículo 3, aquí encontramos la respuesta a esta pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Por qué este pueblo tuvo paz durante estos 10 años? Y no solo obtuvo paz, sino que también mucha prosperidad. Vamos al versículo 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Acera era una diosa. Aquí podemos ver de que el hecho de que el rey Asa haya hecho lo bueno y lo correcto ante los ojos de Jehová, eso implicó y fue muy clave para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo paz, tuvo sosiego en sus batallas y tuvo mucha prosperidad. Como cristianos podemos notar qué son las cosas, o podemos ir chequeando cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, por la cual Dios se ha separado de nosotros. Porque recuerda, como cristiano, Dios nunca se ha ido de ti. Dios siempre permanece dentro de ti. Dios está dentro de nosotros. Si le hemos recibido en verdad, pero si no, te es necesario recibirlo de nuevo. ¿Por qué? Porque si quieres tener una vida eterna
agradable y conforme a lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, es muy necesario e importante que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador personal. Aquí podemos ver que es muy agradable que un rey de Judá, a quien el Espíritu Santo se refiere de esta forma. Y como leímos en el versículo 3, que él quitó todos los altares, quebró las imágenes y los símbolos de acera. Como lo dijimos anteriormente, aquí podemos entender de que el rey Abías estuvo involucrado en estos casos de idolatría. ¿En qué? Porque el líder perdió al pueblo. Y esto es hacerlo notar. ¿En qué momento podemos llevar al grupo a perderlo o apartarlo de la presencia de Dios? Como cabeza, o como líder, o como encargado de grupo, es necesario explicar detenidamente la palabra de Dios. Y como oyentes debemos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esta forma nos estaremos alimentando 2 veces. Y aún más, si la practicamos y la enseñamos, estamos haciendo 3 formas de aprendizaje. Y esto nos ayuda a entender un poquito más de las cosas que nuestro Señor quiere de parte de nosotros. Vamos a Primera de Reyes 15, versículo 13. Vamos a ver qué dice. Miren qué interesante lo que encontramos acá. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo el rey Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Miren qué interesante. Si dejaba que porque era la familia permitía el rey de que siguieran idolatrando otros dioses, entonces estaba un grave problema. ¿Por qué? Porque estaba agradando a la familia o a su mamá. En este momento él evitó eso de que ella fuera la reina madre, porque como reina no iba a dar un buen testimonio de vida a todos los pobladores. ¿Y cuál era el testimonio? De que ella iba a seguir como lo había estado haciendo con el rey Abías, que había levantado altares, había permitido que idolatraran a otro tipo de dios, cuando ya conocían cuál era el único Dios al que se podía adorar. Volvamos a Primera de Crónicas 14, 4. En Primera de Crónicas 14, versículo 4, leámoslo. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Miren qué interesante. Aquí nos encontramos en que este rey ordenó a todo el pueblo a que buscara la lectura de las leyes que Dios había dejado para cada uno. Porque en el Antiguo Testamento no gozaban de este libro, que es la Biblia. En ese momento ellos no tenían estos libros tan interesantes de lo que ahora tú y yo gozamos, de que tenemos los mejores ejemplos y la dirección correcta para estar más cerca de Dios y pasar todo tipo de desierto que en la vida nos encontremos. Dirigió a el pueblo de Judá a tener un acercamiento más con la lectura. Miren qué interesante, porque en la actualidad estamos fallando en esa parte, darle tiempo a la lectura bíblica y que busquemos la mejor manera
o el método en el cual podamos aprender un poco más de Jesús. Porque la idea de tener la Biblia y leerla no es como un periódico, no es como una revista, sino que es gozarnos y aprender lo que aquí está escrito. Porque aquí encontramos los mejores ejemplos. Aquí encontramos todo lo que necesitemos. ¿Por qué? Por eso lo dejó Él, porque es nuestro manual de vida. Vamos al versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Este versículo 5 debemos tomarlo muy en cuenta como cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado abre las puertas para los conflictos, para la opresión, para la destrucción y todo tipo de turbulencia. Mientras que buscamos el camino de Dios y seguimos la palabra y las indicaciones que ahí se nos presentan, esto como cristiano nos asegura un camino lleno de paz y descanso, y a pesar de las tribulaciones. Porque no quiere decir de que solo porque vamos a tener la Biblia, la vamos a leer, no vamos a pasar tribulaciones. Las tribulaciones siempre las vamos a tener, pero mayor es el que está en nosotros. Así lo dice su palabra. Pero mientras creamos que es mayor, pero no entendemos esa parte, vamos a estar flaqueando y vamos a estar con incomodidades en el momento. Versículo 7. Y dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y en el versículo 8 nos encontramos que el rey Asa aprovecha todo este tiempo de armonía, de gozo, y desarrolla o crea un ejército. Se organiza con un ejército. Como cristianos, en estos momentos en que nos encontramos, dijéramos así, que nos encontramos en un momento de descanso, aprovechemos, armemos nuestro propio ejército, tomados de la mano de Dios, leyendo la palabra de Dios, porque aquí encontraremos las mejores estrategias para poder salir de la dificultad. Aquí encontraremos las debilidades en las cuales estamos flaqueando. Aquí nos fortaleceremos en la palabra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Creyendo más en Él y sabiendo que en ningún momento se va a apartar de nosotros, porque vamos a saber que vamos a estar en la tribulación o en la tormenta, pero Él nos va a estar acompañando para salir de todas esas dificultades. Vamos al versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos los hombres diestros. Miren qué interesante. ¿Por qué dice de que traían escudos? ¿Por qué dice que traían lanzas? Como cristianos podemos entender de que esta es la forma de armarnos, nuestro escudo, el escudo de la fe, nuestra lanza, nuestros arcos. Dice que traían escudos y lanzas, dice que traían arcos, dice que eran hombres diestros. Diestro lo definimos como una habilidad. Como cristianos podemos ser diestros en la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque la leemos, porque aprendemos. Y en el momento de la dificultad podemos ponerla en práctica. Podemos ser muy hábiles para enseñar, hábiles para salir de la dificultad. Vamos al versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Pero miren qué interesante en el versículo 11. Veamos lo que dice. Veamos despacito qué es lo que dice para que podamos entender. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. En este versículo, vean lo interesante que es. Que Asa ya tenía un ejército muy poderoso. Pero lo interesante de esto es que cuando nos sentimos muy fuertes, es el momento en donde debemos recurrir más a la ayuda de Dios para las enfermedades, para las dificultades, para los problemas. Para todo debemos acudir a Dios, aunque tengamos nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí el rey Asa nos da esa enseñanza de que él está bien preparado, porque vimos cómo venía, con cuántos hombres venía, y eran muy diestros, muy hábiles, dice. Pero él sabía de que el poder que como humano no podía sobrepasar un límite. En cambio, cuando vamos en el nombre del Señor, podemos pasar muchos límites a pesar de lo grande que sea la dificultad. Entonces podemos decir que Asa, a pesar de que tenía un ejército muy poderoso, no se confió de eso. En ese momento, Asa clamó al Señor. El Señor, muy a menudo, la prosperidad y la bendición, aunque hayan venido de Dios, nos pueden desviar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvidó quién nos dio la provisión. Aquí podemos resumir que Asa en ese tiempo o en esa época solamente confió en el Señor. Si Dios nos bendice con dinero, provisiones, es muy formidable y agradable para nuestra naturaleza humana. Sin embargo, que todo lo que nos rodea no nos debe desviar nuestra mirada de aquel que nos entregó toda esa bendición. Recuerda, cristiano, si estás bien, no te hace falta nada. Es el momento más importante de que no te debes de apartar de nuestro Señor Jesucristo, y más que todo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí estamos encontrando un ejemplo muy interesante de los que se apartan o los que se acercan a Dios, y a pesar de las bendiciones seguimos confiando en Él. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová,
y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Aquí podemos aprender algo, que en el camino del Señor, en lugar de que Satanás tome lo que tenemos en el Señor, nosotros debemos de cuidar lo que el Señor nos ha entregado. ¿Y qué es lo que Él nos ha entregado? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que cuidar. Exactamente, porque cada día nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo se desarrolle en la vida de nosotros. Y aquí cabe mencionar la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Entonces nosotros debemos desarrollar la naturaleza espiritual, que es la que nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo se logra? Es poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo y la cruz. Luego el Espíritu Santo obrará poderosamente a nuestro favor, así como lo hizo con el rey Asa en este momento de la gran batalla. Vamos a Romanos 8, del 1 al 2. Miren qué interesante. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Aquí nos dice en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Miren lo interesante y el consejo que nos da nuestro Señor. A vivir una vida espiritual, pero no solo espiritual, sino que la tenemos que poner en práctica. Cuesta, sí, cuesta, pero poco a poco la debemos ir desarrollando. Ahora podemos entender, como conclusión, Asa desarrolló una relación de obediencia ante Dios, y aquí aparecen unos puntos. Buscó agradar a Dios, escogió apoyarse en Dios, escuchó a Dios y a otros, y su buen ejemplo motivó en obediencia a otros. ¿Cómo los motivó? Motivó al pueblo de Judá, porque le apoyaron, le siguieron. Sé que en un momento no estuvo fácil, porque cuando el líder comienza a hacer cambios, más cuando son de Dios, no son tan agradables y bien vistos por todos. Pero recordemos que el líder nunca está solo en los planes de Dios. Siempre está el Espíritu Santo apoyando los planes de Dios. En las crisis, y aquí podemos ver que en las crisis no escogió apoyarse en su propia experiencia. En las crisis se apoyó más en la palabra de Dios. Bien interesante. Nos deja estos puntos como cristiano para poderlos poner en práctica. Nunca estás solo. Busca a Dios mientras haya tiempo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.